jóvenes, bienvenidos a las clases virtuales. El día de hoy vamos a ver la práctica de sucesiones. Veamos la parte 1 entonces. ¿Qué número o letra continúa en esta primera sucesión? A ver, una sucesión numérica. Veamos cuál es la regla de formación entonces. A ver aquí, observa ahí cuál es la diferencia entre el primero y el segundo, entre el segundo y el tercero, entre el tercero y el cuarto, y cuánto tendría que ser ahí la diferencia. A ver, veamos la primera. La primera, aquí cuánto le sumas al 3 para que el siguiente sea 7, le sumo 4. Al 7 para que sea 15 le sumo 8. Al 15 para que sea 29 le sumo 14. Y al 29 para que sea 51 le sumo 22. 22. ¿Sí? ¿Cuánto le tendría que sumar entonces al 51 para hallar el término que sigue? ¿Cómo sería esto de acá? A ver, esto aquí le sumas 4, ¿sí? Le sumas 4. Aquí cuánto le sumas, aquí le sumas 6. Aquí cuánto le sumas, aquí le sumas 8. Bueno, si aquí le sumas 4, 6, 8, bueno, aquí tendría que sumarle 10, pues. Le tendría que sumar 10. Y al sumarle 10 al 22, esto sería 32. ¿Sí? Por lo tanto, el número que continúa al 51 le tendría que sumar 32, y esto es ¿cuánto? No, 83. 83. Entonces aquí voy a decir el número. ¿Cuánto sigue? El 83. Veamos el siguiente, a ver. ¿Qué número continúa en esta sucesión? A ver, en esta sucesión, veamos también la diferencia. A ver, el primero, la diferencia, ¿cuánto es del primero al segundo, del segundo al tercero, del tercero al cuarto, del cuarto al quinto y así sucesivamente? A ver. En el primero, la diferencia del 3 al 5, esto es 2. Del 5 al 8, esto es 3. Del 8 al 13, esto es 5. Y ahora del 13 al 21, esto es 8. ¿Sí? Esto es 8. A ver acá, ¿cuánto es la diferencia? Aquí, ¿cuánto es la diferencia? A ver, aquí es 1. Aquí es 2. Aquí es 3. Por lo tanto, aquí tendría que ser 4. Aquí tendría que ser 4. Y por lo tanto, aquí esto sería 12. Ahora al 21 le sumas 12 y esto sería 33. Por lo tanto, aquí el número que sigue sería el 33. En el siguiente es una sucesión alternada, en numérica literal. A ver, veamos la parte numérica. A ver, observa, creo que digamos que no es muy exigente ahí. ¿Cuánto es? A ver, 2, 4, 6, 8, 10. Aquí sería el que continúa ahí, 10. Ahora, en las letras, a ver, observa, aquí es la A, y luego es la C, luego es la E, luego sigue la G. ¿Qué letra sigue después de la G? A ver, en la A, desde de la A a la C, A, B, dejo la B, escribo la C, después de la C, dejo la D, escribo la E, después de la E, dejo la F y escribo la G, después de la G, la H, y lo que continúa es la I. ¿Sí? Entonces lo que sigue es 10I. Siguiente, a ver. ¿Qué número continúa? A ver. La diferencia entre el primero y el segundo y el tercero y el cuarto, y la diferencia entre el cuarto y el quinto. ¿Cuánto es la diferencia aquí? A ver. La diferencia del 2 para que el siguiente sea 9, esto es 7. Del 9 al 18, esto es 9. La diferencia entre 9 y 31, esto es 13. ¿Sí? 13. Entonces aquí ¿cuánto tendría que ser? A ver. A ver, aquí la diferencia es 2. Aquí es 2. Aquí la diferencia es 4. Bueno, bien puede ser aquí 6 entonces, ¿sí? Puede ser 6. Entonces aquí si fuera 6, esto sería ¿cuánto? 19. Y bueno, si fuera 19, esto tendría que ser ¿cuánto? A ver, 31 más 19, esto es 50. ¿Sí? 50. Es válido. Es válido. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal si yo también lo pude haber hecho así? Mira, a ver, 2, 9, 18, aquí es 31, ¿y qué número continúa? A ver, observa acá, mira, a ver, la diferencia aquí, bueno, aquí es 7, la diferencia aquí es 9, la diferencia acá es 13. Entonces, ¿cuánto tendría que ser la diferencia? A ver, fíjate, aquí la diferencia es 2, aquí la diferencia es 4. Puedes pensar que esto, a ver, el doble, 8, ¿sí? 8.
Y bueno, al 13 le sumas 8 y esto sería 21. Y al 31 le sumas 21 y el término que sigue sería 52. De manera que sería válido decir 50, ¿sí? 50, o sería válido también el 52. ¿Sí? Ahí tienes en todo caso de dos maneras. Pues. Veamos aquí en la siguiente sucesión, a ver, ¿qué número continúa? ¿Qué número continúa? A ver, aquí la diferencia, ¿cuánto es? La diferencia aquí. Y entonces aquí, ¿cuánto tendría que ser la diferencia? En el primero, la diferencia es 5. La diferencia en el siguiente es 7. La diferencia entre 18 y 27, la diferencia es 9. Entre 27 y 38, la diferencia es 11. ¿Cuánto tendría que ser la diferencia acá? A ver, 5, 7, 9, 11, 13. ¿Sí? La diferencia 13. Al 38 le sumas 13 y esto sería 51. ¿No? 51, a ver, ahí es 4, 5. Entonces aquí el número que sigue sería el 51. En la siguiente, a ver. Tengo el 6, primer término, el segundo sería es 17, el tercero es 50, 149. A ver, aquí la suma es 11, ¿no? La suma es 11, la suma es 33. Te das cuenta que la diferencia es un poco que no te ayuda mucho. Pero si usted, a ver, fíjate, ¿qué operación aritmética en todo caso? A ver, ¿qué operación aritmética? Al 6 lo multiplicas por 3, 18, menos 1, 17. Al 17 lo multiplicas por 3, 51, menos 1, 50. Al 50 lo multiplicas por 3, ¿sí? Lo multiplicas por 3 y esto sería ¿cuántos? 150 menos 1. En todo caso aquí lo multiplico también por 3 y le resto el 1. Al multiplicarlo por 3, a ver, sería 149 por 3. A ver, 149 por 3, 9 por 3, 27. Esto es 12, 14. 14, esto es 3 y 1, 4. 447 menos 1, 446. El número que sigue, entonces, aquí, el número que sigue, 446. En el siguiente, a ver, observa que aquí tengo fracción, entero, fracción, aquí también otro entero. ¿Qué tal si, a ver, aquí 5 medios, ¿qué tal si homogenizamos todo? Homogenizando, a ver, homogenizando esto sería, a ver, un cuarto, ¿cómo lo puedo expresar el 1? Como 4 cuartos. El siguiente, 7 cuartos. El que sigue, a ver, dándole el mismo denominador que los anteriores, esto sería por 2 arriba y por 2 abajo, esto sería 10 cuartos, ¿sí? 10 cuartos. El que sigue, 13 cuartos. Y el siguiente, ¿cómo sería 4? A ver, ¿cómo sería? Esto sería 16 cuartos. 16 cuartos. Por lo tanto, el número que continúa o el término que continúa también tendría denominador 4. ¿Sí? Denominador 4. Observa los numeradores ahora. A ver. El numerador, a ver, 1, 4, 7, 10, 13, 16. ¿Qué número continúa ahí? A ver. Aquí le sumo 3, le sumas 3, le sumas 3. Al 10 le sumas 3, 13. Al 13 le sumas 3, 16. Al 16 le sumas 3, sería 19. ¿Sí? 19. Por lo tanto, el que sigue sería el 19 cuartos. 19 cuartos. En el siguiente, a ver. La diferencia aquí, a ver, ¿cuánto es la diferencia en el segundo? La diferencia del segundo al tercero, la diferencia entre el tercero y el cuarto, y la diferencia que continúa, y así vamos a ver cuánto tendría que ser aquí la diferencia al último. A ver, aquí la diferencia es 3. La diferencia entre el 5 y el 8 es 3. La diferencia entre el 8 y el 15, la diferencia es 7. ¿Sí? En el 15 y el 28, la diferencia ahí es 13. La diferencia es 13. En el siguiente, la diferencia, a ver, aquí es 2, 1, 21. ¿Sí? La diferencia, a ver, 21. Y aquí la diferencia, ¿cuánto sería? 30 y 31. A ver, 31. ¿Cuánto sería aquí la diferencia? A ver, aquí la diferencia
nuevamente, a ver cómo sería acá, para saber cuánto tendría que ser ahí. Entonces lo que tengo que sumar al 80. A ver, aquí la diferencia, ¿cuánto es? La diferencia aquí es 4, ¿sí? 4, aquí es 6. La diferencia es 6. La diferencia aquí es 8, ¿sí? La diferencia es 8. La diferencia entre 21 y 31, la diferencia es 10. A ver, 4, 6, 8, 10, 12. 12 tendría que ser. Al 31 le sumas 12 y esto sería 43. 43. Al 80 le sumo 43 y esto sería 123. ¿Sí? 123. Bien, ahí tienes entonces, jóvenes, tienen ahí la primera parte de sucesiones, la parte práctica. Gracias por su atención, permiso. Hey campeón, recuerda, para los demás temas de mi curso, haz clic acá.